¿sí? Si hubiera algún problema con el audio, como sucedió en anteriores ocasiones, ¿sí? No se vayan a ir de la no se vayan a ir de la página, manténganse en la página. Yo lo que hago es cierro y luego vuelvo a abrir y veamos a ver si se arregla, ¿sí? No se preocupen. Bueno, entonces esta videoconferencia pues la vamos a destinar, ¿no? Para recordar algunas cosas que hemos visto a lo largo pues del ciclo, ¿no? Que está terminando, ¿sí? Vamos a comenzar con un problemita, las fijas, ¿no? Vamos a comenzar con un problemita de análisis dimensional. Pongamos así, problema. Ahí está. Entonces vamos a plantear la siguiente ecuación que supondremos que es dimensionalmente correcta, ¿no? Entonces pongamos acá A por B y vamos a imaginarnos que B está elevado a la seno de C por D más E. Ahí está. C por D más E. Ajá. Y ahora ponemos más F, aquí ponemos G cuadrado, ajá, menos H, ahí está, y todo esto, aquí ponemos y que estaría elevado a la tangente de 37 grados, ahí está, y pondremos acá más J, ya está, y todo esto igual a la K, ahí está. Imagínense que esta es una ecuación dimensionalmente correcta, ¿sí? Vamos a imaginarnos. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Nos dicen que D estaría representando a fuerza, G estaría representando a energía, y estaría representando a aceleración. Ahí está, aceleración. ¿Qué vamos a tratar de averiguar? Vamos a tratar de hallar, ¿sí?, la fórmula dimensional de lo siguiente: dc por h entre j. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo, hallar la fórmula dimensional de la magnitud C por la magnitud H y eso dividido entre J. ¿Sí? A ver pues, ¿qué tal nos va? Bueno, comencemos. Nos están diciendo, ¿sí? Nos están diciendo pues que D es una fuerza, ¿no? Pero si ustedes observan bien, en la ecuación D está presente en el interior del ángulo de la función trigonométrica seno, ¿no? A su vez, eso vendría a ser el exponente de la magnitud B. Sin embargo, ustedes recordarán, pues, ¿no?, que habíamos dicho en clase que un ángulo es una magnitud adimensional. Entonces, si es una magnitud adimensional, ¿cómo se representaba un ángulo? ¿Cómo se representa una magnitud? Así es, José, efectivamente. Muy bien, se representa por la unidad. Muy bien, muy bien. Entonces ponemos así. Ponemos entre corchetes AC por D más F. Esto sería 1, ¿sí? Muy bien. Pero recordarán además que existe algo que se conoce como principio de homogeneidad o principio de Fourier, que dice, ¿no?, que solamente se pueden sumar o restar magnitudes de la misma especie. Ojo que esto solamente es para la suma y la resta, ¿sí? Entonces aquí verán que se están sumando C por D más F, ¿no? Entonces, si el resultado de la suma es 1, eso significa que cada término también debe tener como dimensión 1. O sea, me refiero que las dimensiones de F deben ser
1 y las de C por D igualmente, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí abajo. Pondremos, ¿no? F tiene como dimensión 1 y como les mencionaba también, C por D también debe ser 1, ¿no es verdad? Listo, entonces parece extraño, ¿no? Pero en el análisis dimensional se estaría cumpliendo que 1 más 1 es 1, ¿sí? Porque estamos hablando únicamente de dimensiones. Recuerden, ¿no? Una magnitud adimensional más otra dimensional, pues nos da una magnitud adimensional. Entonces vamos a trabajar con esta última parte, que es a las finales lo que nos va a interesar. Entonces ponemos así, entre corchetes a C, entre corchetes a D, y aquí pongo 1. Ahora, nos están diciendo, ¿sí?, que D está representando a la fuerza. ¿Alguno me puede decir cuál es la fórmula dimensional de la fuerza? Ah, está muy bien, Alexander, efectivamente, así es, correcto, muy bien. Es LMT a la menos 2, así es. Entonces ponemos LMT a la menos 2. Y esto es igual a 1, ¿sí? Ahí está. Entonces de acá lo que podemos hacer simplemente es despejar, ¿no? Entonces nos quedaría que la fórmula dimensional de la magnitud C sería, ¿no? Muy bien, entonces baja y luego sube. Entonces lo que va a pasar es que va a cambiar el signo del exponente, ¿no? Entonces nos quedaría L a la menos 1, luego quedaría M a la menos 1 y luego quedaría T al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, sí, lo único que hemos hecho es bajar al denominador, o sea, debajo de 1, y luego he subido, sí, al numerador, y al hacerlo ha cambiado de signo el exponente, ¿no? Sí se entiende esa parte, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos la fórmula dimensional de la magnitud C, tratemos de encontrar de las otras magnitudes, sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de H, observen, ¿no?, que G cuadrado y H se están restando. Entonces, para que esas magnitudes G cuadrado y H se puedan restar, ¿qué debe pasar con sus dimensiones? ¿Cuáles deberían ser las dimensiones de G cuadrado y H? ¿Cómo serían esas dimensiones? Serían iguales, efectivamente, José, muy bien. Serían necesariamente iguales. Entonces, pongamos eso, pues, ¿no? Entonces diremos que las dimensiones de G cuadrado, ¿sí?, tienen que ser iguales a las de H, porque si no, no se podrían restar. Así es. Muy bien. Pero nos están diciendo, ¿sí?, nos están diciendo pues que la magnitud G está representando a la energía. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la fórmula dimensional de la energía? Ahí está, Brian nos dice L cuadrado mt a la menos 2. Correcto, muy bien. Entonces pongamos eso. Sería, ¿no?, L cuadrado mt a la menos 2. Y esto lo estaríamos elevando al cuadrado. Y eso sería precisamente la fórmula dimensional de H, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, pues nos está quedando que la fórmula dimensional de H será L a la 4, M al cuadrado, T a la menos 4, ¿no? Ahí está, así nos estaría quedando H. Ahora tratemos de encontrar J, ¿no? Otra vez observamos, ¿no?, que se están sumando y que está elevado a la tangente de 37 grados más la magnitud J. Entonces, para que se puedan sumar, necesariamente, como hace un rato lo mencionaba, las dimensiones tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ponemos así, sería, ¿no?, y elevado a la tangente de 37 grados
esto debe ser igual a las dimensiones de j. Entonces tengan cuidado, no vayan a hacer tangente de 37 grados igual a 1, porque aquí no estamos evaluando las dimensiones del exponente de y, estamos evaluando las dimensiones de y. ¿Está bien? Por eso es que hemos encerrado entre corchetes a y. Entonces respeten el valor del exponente. ¿Cuál es la tangente de 37 grados? ¿Cuál sería la tangente de 37? ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Hay 3/5? No, José. No es 3/5. Eso sería en todo caso el seno, ¿no? Ahora sí, Nicole, efectivamente. 3/4. Correcto. Muy bien. 3/4. ¿No? Opuesto sobre adyacente. Y además nos están diciendo que I es aceleración. Entonces, a ver, ¿cuál es la fórmula dimensional de la aceleración? LT a la menos 2, muy bien, así es tal como lo dicen Brian y Alexandra, así es. Entonces ponemos, ¿no? LT a la menos 2 y a esto lo elevamos a la 3/4, ¿no? Como mencionado. Entonces ponemos 3/4 y eso sería la fórmula dimensional pues de J. ¿Está bien? Muy bien. Entonces abrimos una nueva página para seguir. Y veamos, pues no, elevamos simplemente, ¿sí? Entonces quedaría el primer término L a la 3/4, entonces lo anotamos por aquí, ¿sí? Sería L a la 3/4, y luego el otro término sería, a ver, quedaría T elevado a la menos ¿cuánto? Sería a la... ¿Cuál sería el exponente de T? Menos 3/2, efectivamente, Nicole, así es, Noelia, así es. Recuerden que tienen que multiplicar, ¿no? Sería pues menos 3/2, efectivamente. Entonces ponemos T a la menos 3/2. Ya está. Entonces ya tenemos pues las fórmulas dimensionales de C, de H y también de J. Entonces ahora simplemente pasamos a reemplazar y encontrar lo que nos solicitan en el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden, ¿no? Que en el problema nos están pidiendo determinar la fórmula dimensional de C por H entre J. Entonces ponemos así, pues, ¿no? C por H entre J. Eso significa que vamos a multiplicar la fórmula dimensional de C por la de H y a eso lo vamos a dividir entre la fórmula dimensional de J. Eso es lo que significa. Entonces, como verán, C nos había salido L a la menos 1, M a la menos 1, T al cuadrado. Entonces anotamos, ¿no? L a la menos 1, M a la menos 1, T al cuadrado. Todo eso corresponde pues a C. Y ahora, en relación a H, nos había salido L a la 4, M al cuadrado, T a la menos 4. L a la 4, M al cuadrado, T a la menos 4, ¿no? Así salió, a ver. La 4, M cuadrado, T a la menos 4, efectivamente. Y ahora J, ¿sí? J, que bueno, nos había salido. Salió L a la 3/4. Ahí está. Se nota bien. Vamos a borrar esto mejor. Ponemos acá L a la 3/4. Ahí está. Y aquí ponemos T a la menos 3/2. Muy bien. Entonces, a ver, procedamos pues, ¿no? A ver, ayúdenme con los términos. A ver, recuerden pues que cuando multiplicamos
tenemos que sumar los exponentes, ¿no? Y cuando dividimos tenemos que restar. Entonces, por ejemplo, en el caso de L, ¿cómo estaría quedando el exponente para L? A ver, ayúdenme. ¿Cómo sería? Sería pues, ¿no? Menos 1 más 4 menos 3 cuartos. ¿Cuánto es eso? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto queda? Ah, a ver, vamos a ver. Sería, a ver, menos 1 más 4 menos 3 cuartos para L, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría quedando el exponente de L? Ajá, pero recuerden pues que algunos solamente están considerando L arriba, pero recuerden que L también está abajo, ¿sí? Ahora sí, ajá. Tal como lo mencionan Nicole, Brian y Noelia, el exponente de L sería 9 cuartos, así es. Es menos 1 más 4 menos 3 cuartos, ajá. Sería 9 cuartos el exponente. Ahí está, 9 cuartos, ¿no? Y ahora ponemos el exponente de m, que sería 1, pues, ¿no? Sí, porque ahí tenemos menos 1 más 2, bueno, queda 1. Ajá. Y ahora vamos a poner el exponente de t. A ver, aquí sería 2 menos 4 y más 3 medios. Ajá. Ahí está, tal como lo mencionan, pues, Alexander, sí, Brian, ajá, menos un medio, pues, ¿no? Efectivamente, así es. Sería acá menos un medio. Ese sería el exponente de t. Y bueno, estaríamos llegando a lo que nos estaban pidiendo en el problema, pues, ¿no? ¿Sí se entendió más o menos el problema? ¿Sí se pudo comprender o hay alguna pregunta que me quisieran hacer? Sí, a ver, dígame. ¿Sí? Ah, ya, muy bien, listo. Ajá, muy bien. Entonces pasemos a ver ahora algo. A ver, por ahí nos dice Manuel una pregunta y Nicole me dice, ¿por qué en la parte verde sí se iguala a uno y lo demás no? A ver, regresemos, a ver, un ratito. Ya, mira Nicole. Como observarás, la parte verde, C por D más F, es el ángulo del seno, ¿sí? Y bueno, recordarás que habíamos dicho, ¿no? Que tanto el ángulo plano como el ángulo sólido son magnitudes adimensionales. Entonces, cualquier magnitud adimensional la tienes que representar por el número 1. ¿Sí? ¿Me has entendido? ¿Por qué? Es por eso, ajá, solamente por eso. El resto, pues, no hacemos uno porque no serían adimensionales, pues, ¿no? Ajá. Sí, por ahí dice David, profe, siempre he tenido una curiosidad sobre este tipo de problemas. Cuando tengo un ejercicio sobre ese tipo, a ver qué más. Ah, Manuel dice también el ángulo siempre será dimensional. Sí, Manuel, así es, siempre es adimensional. Cualquier magnitud que no puedan representar en función de las fundamentales, de las 7 fundamentales, consideran como adimensional. Ajá. A ver, dice David, debo solo concentrarme en las incógnitas. Ajá, exactamente, solamente busca pues lo que te está pidiendo el problema. Como verás, en ningún momento hemos
considerado a la magnitud A o por ejemplo a la magnitud B o acá, ¿no? Como verás, no ha sido necesario, ¿no? Aparentemente la ecuación podría parecer, ¿no? complicada, ¿no? Pero al final no lo es, ¿no? ¿Sí? Así es. Claro, tienes que observar lo que están pidiendo nada más. Ujú. ¿Sí? Sí. A ver, Manuel dice, profe, una pregunta. Si me dan constantes y no me dicen que pertenecen a alguna magnitud dimensional. Bueno, mira, en el caso de las constantes hay que tener cuidado porque hay algunas constantes que son numéricas y hay otras que son constantes físicas, ¿no? Entonces, si son simplemente números, entonces esa constante pues se representa por el número uno porque no tiene dimensiones. Pero por ejemplo hay constantes físicas como la constante gravitacional, la constante eléctrica. Esos es cierto, son constantes, pero estos números están acompañados de unidades. Entonces tendrían dimensiones, ¿no? Entonces tendría que especificar el problema, ¿no? Tendría que decirlo, ¿no? ¿Es una constante física o no es una constante física, ¿no? Si es que hubiera por ahí alguna, ¿no? Claro, sí. Tendría que decirlo el problema, ¿no? ¿Qué tipo de constante es, ¿no? Ajá, en relación al exponente, dice José, ¿no? Entonces se cuenta como uno el exponente cuando solo se analiza. Exactamente, José. Si vas a analizar las dimensiones del exponente, ahí sí, pues, uno. Pero si no, tienes que respetar su valor numérico, tal como lo hemos hecho cuando analizamos ahí, ¿no? Solamente encerramos entre corchetes ahí, no a tangente 37. Por eso es que reemplazamos a tangente de 37 grados por 3 cuartos, ¿no? Así fue. Así es. Bueno, ustedes me dirán, ¿podemos ver un problemita de vectores? Sí, listo. Muy bien. Veamos pues un problemita de vectores. A ver, abrimos una nueva página y ponemos problema. Entonces vamos a dibujar el plano cartesiano. Ahí está. Vamos a suponer que esto es Y y que esto es X. Ahí está. Y vamos a dibujar algunos vectores por acá. Por ejemplo, digamos que este es el vector A. Vamos a ponerle un valor de 6 unidades. Vamos a considerar que este vector, ¿sí?, está formando un ángulo de 41 grados. Ahí está, con el eje X. Ahora voy a dibujar otro vector, digamos este. Vamos a llamar a este el vector B, que tiene 8 unidades. Ajá. Vamos a considerar que el ángulo por acá sería de 67 grados. Ahí está. Voy a considerar otro vector, digamos uno así, que está justo sobre el eje X, que le llamo C, que vale 10 unidades. Ahí está. Y vamos a considerar uno más que sería algo así. Y le voy a llamar D, que va a valer 5 unidades. Y voy a imaginarme que está formando el ángulo de 28 grados. Ahí está, 28 grados con el eje X. Entonces, en todo esto voy a tratar de hallar primero, ¿sí?, primero el vector resultante, ¿sí?, ojo, el vector resultante, luego el módulo del vector resultante, ¿sí?, voy a hallar también la dirección del vector resultante y por último hallaré el vector unitario de la resultante, ¿sí?
Todo eso voy a hallar. ¿Está bien? Listo. Entonces, procedamos pues a efectuar la descomposición. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en el caso del vector A, yo podría descomponer al vector, ¿no? En un vector horizontal, ahí está, paralelo a X, y un vector vertical paralelo a Y, ¿no? Entonces observen, ¿no?, que estos dos vectores de color marrón los he dibujado siguiendo el patrón de la suma que vimos en clase, ¿no? Origen, punta, origen, punta, ¿no? Entonces el origen de la resultante coincide con el origen del primero y la punta de la resultante coincide con la punta del último. O sea, la resultante de estos vectores de color marrón es el vector A, ¿sí?, el que vale 6 unidades. Entonces, al dibujar estos vectores, pues estoy encontrando las componentes de A, ¿sí? Ahora he formado un triángulo rectángulo. Hallemos pues los valores de esos vectores. A ver, ayúdeme. Por ejemplo, en el caso del vector horizontal, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál sería el valor del vector horizontal? ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de la componente horizontal? Ajá, usamos el coseno. Muy bien, Nicole, efectivamente. Así es, tal como lo menciona Jan, Manuel. Ajá, muy bien. Con el coseno, pues, ¿no? Efectivamente. Entonces sería, ¿no?, 6 coseno de 41 grados. Y bueno, el opuesto, recuerden, el opuesto al ángulo siempre va con el seno, ¿sí? Entonces ponemos 6 seno de 41. Entonces por ahí me parece que ya algunos lo han calculado. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es que sale cada componente? A ver, 6 coseno de 41, ¿cuánto queda? ¿Ya lo tienen por ahí? Ah, ya, 4.5, ¿sí? 6 coseno de 41, 4.5. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. 6 por coseno de 41. Ajá, 4.5, ¿no? Ya, entonces anotemos eso, pues. Vamos a poner por acá, por un costado, ponemos 4.5. Y en el caso de 6 seno de 41, ajá, salió 3.9, ¿no? Tal como lo mencionan. Ajá, muy bien. Listo, 3.9, entonces pongamos eso. 3.9. Ya está. Listo. Ahora, entonces vamos a descomponer también los otros vectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vector B, ¿sí?, podríamos hacer lo siguiente. A ver, vamos a utilizar acá color verde, ¿sí? Voy a dibujar un vector paralelo a X y uno paralelo a Y. Ajá. Entonces dígame, ¿no?, este vector horizontal, el que es componente de B, ¿a qué será igual? Si B vale 8, ¿cuánto vale su componente horizontal? ¿Cuánto vale la componente horizontal? Así mismo, Nicole, así es, Nicole, efectivamente, sería 8 seno de 67. Giancarlos, no es coseno porque, recuerda, tienes que fijarte en que si el cateto es opuesto o si es adyacente al ángulo, ¿no? Entonces, como el vector horizontal es el cateto opuesto a 67 grados, tenemos que usar el seno, ¿sí? No se confundan. Eso de seno y coseno no tiene que ver con los ejes, tiene que ver con que si el cateto es opuesto o si es adyacente, ¿no? Entonces ponemos acá 8 seno de 67. Y lo de acá sería, pues, ponemos 8 coseno de 67. Ajá. Entonces, a ver, por ahí creo que ya lo han calculado.
A ver, díganme, ¿cuánto queda 8 seno de 67? A ver, 8 por seno de 67 sale 7 ajá, 7.36. Pongámosle pues 7.4, redondeando. Ahí está, 7.4. Ajá. Y la otra componente sería 8 por coseno de 67. Y saldría 3 ¿cuánto sale? Ajá, tal como lo dice Dendi, Daniel, Noelia, ajá, 3.1 pongámosle pues, ¿no? Entonces ponemos 3.1. Ahí está. Ya tenemos los valores de las componentes. Ahí está, muy bien. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro vector, el vector C. ¿Ustedes creen que sea necesario descomponer al vector C? ¿Es necesario descomponerlo? No, pues exactamente, tal como lo menciona Jonas, Daniel y Nicole. Ajá, así es. Recuerden, solamente descomponemos aquellos vectores que están formando pues un ángulo entre 0 y 90 grados, pues no, con los ejes de coordenadas. Pero si el vector es paralelo a X o es paralelo a Y, pues no necesita descomponerse. ¿Sí? Recuerdo que en una práctica que les puse, ¿no? Algunos de mis alumnos intentaron descomponer a un vector que creo que era paralelo a Y, ¿no? En realidad pues no era necesario, ¿no? ¿Sí? Simplemente lo dejan tal como está. El que sí vamos a tener que descomponer es el vector D. Ese sí vamos a descomponerlo. Entonces, a ver, utilicemos otro color. Digamos que el naranja. O mejor el azul, creo. Ahí está, el azul. Entonces ponemos acá vector vertical y ponemos vector horizontal. Listo. Entonces, en este caso, el vector horizontal sería, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Como es adyacente al ángulo, sería, pues, 5 coseno de 28, ¿no? Porque es el adyacente. Y en el caso del otro vector, sería su valor 5 seno de 28, porque es el opuesto. Ajá. Entonces, a ver, por ahí creo que ya lo han calculado, ¿no? A ver, vamos a ver. 5 coseno... ¿Cuánto sale 5 coseno de 28? ¿Por ahí alguien lo tiene ya? 5 coseno de 28. Ah, ya lo calculó Denny, ¿no? 4.4. Ya está, listo. Entonces apuntamos eso. 4.4. Y en el otro caso también me parece que ya lo hicieron. 5 por seno de 28. Salió 2.34, ¿no? Ya, pongámosle 2.3. Para hacerlo más sencillo. Ahí está, 2.3. Entonces ya tenemos, ¿sí?, los valores de las componentes. Muy bien. Entonces, ahora vamos a evaluar por partes, ¿sí? Primero nos vamos a concentrar en los vectores que son paralelos a X, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, todos los vectores que apunten hacia la parte derecha, ¿sí?, los representaremos por números positivos, y los que apunten hacia la parte izquierda por números negativos. ¿Está bien? De esa manera es que vamos a ir encontrando las componentes del vector resultante. A ver, ¿cuáles serían los números positivos acá según su gráfico? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los números positivos? Ajá, 4.5, muy bien, ¿qué más? ¿Hay algún otro? Ajá, 7.4, ¿no? Ajá, entonces ponemos más 7.4. ¿Hay algún otro? Me parece que ya no, ¿no? Y ahora los negativos, ¿no? Los negativos serían, ¿cuáles serían? Ajá, claro, menos 4.4 y de ahí, ¿cuál otro?
Ajá, ya está, 4.4 y 10, efectivamente, así es, Jonas, así es. Entonces ponemos, ¿no? Menos 4.4, ajá, menos 10, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Ya no habría otro más, ¿no? Uno, 2, 3 y 4, ¿no? Así sería. Listo. Entonces, a ver, ayúdenme con el cálculo. ¿Cuánto estaría quedando la componente x de la resultante? Ajá, a ver, sería 4.5 más 7.4 menos 4.4 menos 10. ¿Cuánto queda? Por ahí ya lo calculó Noelia, Giancarlo, Dendi y Alexander, ¿no? Menos 2.5, correcto. Entonces ponemos eso, menos 2.5. Ajá. Y ahora vamos a evaluar en la dirección de y. Entonces, para encontrar la componente y de la resultante, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es considerar todos aquellos vectores que apuntan hacia arriba como los números positivos y los que apuntan hacia abajo como los números negativos, ¿no? A ver, ayúdenme, ¿cuáles serían los vectores positivos? A ver, muchachos, ¿cómo sería? Sería, a ver, 2.3, 3.9, ¿no? Ajá. Entonces ponemos acá RY sería 2.3 más 3.9, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Cuáles serían ahora los negativos? Ajá, 3.1, ¿no? Y ya no habría otro, ¿no? ¿Sí? Solamente 3.1. Listo. Ajá. Listo. Entonces sería menos 3.1. Sí, pues ya no hay otro más. Solamente 3. Entonces, a ver, ayúdenme con el cálculo. Sería 2.3 más 3.9 menos 3.1. ¿Cuánto queda? 3.1, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces anotemos eso. Sería pues 3.1. Entonces hemos encontrado ya las dos componentes del vector resultante, ¿sí? Entonces, en el problema, como ustedes verán, nos están pidiendo el vector resultante. Entonces, el vector resultante pues se expresaría de esta manera, ¿no? Sería menos 2.5i, ahí está, y la otra parte sería más 3.1j. Eso sería el vector resultante. Ajá. ¿Sí? O en todo caso, podríamos representarlo como un par ordenado. También así, ¿no? Menos 2.5, 3.1. También, ¿no? ¿Sí? Pero por favor, muchachos, no vayan a combinar las notaciones, ¿sí? No vayan a poner menos 2.5i, 3.1j, ¿sí? Eso no existe. Listo, entonces eso sería el vector. Ojo, el vector resultante. Por si acaso, la resultante, a ver, por ahí Giancarlo nos dice, la resultante es 3.4. ¿A qué te refieres? A su módulo. Recuerden pues que el vector resultante, su mismo nombre lo dice, pues es un vector. Y por ser vector tiene dos partes. Tiene módulo y también tiene dirección. Entonces, una cosa es que les digan, halle el módulo de la resultante, ahí sí pues me dan pues el módulo, ¿no? Pero si les dicen halle la resultante, lo que ustedes tienen que hacer es expresar el vector, ¿sí? No se vayan a confundir. Entonces, ahora sí encontremos pues el módulo, ¿no? Para poder tener una mejor idea, ¿no? De cómo es que está formándose este vector, lo que vamos a hacer es trazar los ejes de coordenadas, ¿sí? Pongo acá los ejes Y y X. Entonces, como ustedes observarán, R sub X menos 2.5 está representando un vector que apunta hacia dónde. Menos 2.5i es un vector que apunta hacia la
¿Hacia dónde apunta menos 2.5i? Hacia la izquierda, ¿no? Efectivamente, así es. Sería hacia la izquierda, entonces dibujamos hacia el vector. Ahí está. Este sería el vector cuyo tamaño es 2.5. Ajá, ¿sí? Y además tenemos 3.1j, ¿no? 3.1j apunta hacia dónde? 3.1j. ¿Hacia dónde estaría apuntando? Hacia arriba, tal como lo dice Noelia, ¿no? Así es. Entonces ponemos así, 3.1 hacia arriba. Ajá. Entonces, como verán, pues, los vectores están puestos siguiendo el patrón de la suma, ¿sí? Origen, punta, origen, punta. Entonces, aquí el vector R sería este vector que estoy dibujando ahorita. ¿Se fijan? Este sería el vector R. Como verán, este vector R, ¿en qué cuadrante está cayendo? ¿En qué cuadrante cae? En el segundo, pues claro, así es, muy bien, en el segundo. Entonces, recuerden que nos están pidiendo encontrar la dirección. Entonces, la dirección implica, pues, expresar este ángulo, el ángulo del segundo cuadrante, ¿está bien? Entonces, no se vayan a confundir, ¿sí? Tendrían que encontrar ese ángulo. Bueno, ya que tenemos el triángulo, podríamos encontrar el módulo de la resultante, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que aplicar si queríamos hallar el módulo? En este caso, simplemente Pitágoras, exactamente, así es, solamente con Pitágoras. Entonces ponemos raíz cuadrada, ponemos 2.5 al cuadrado, más 3.1 al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí el módulo de la resultante, creo que ya lo habían calculado, me lo habían dicho hace un rato. Era 2.5 al cuadrado más 3.1 al cuadrado. Salía 3. ¿Cuánto? 398, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces apuntemos eso, pues 3.98. Sería 3.98 el valor de la resultante. Entonces ya tenemos el vector resultante, tenemos el módulo del vector resultante y ahora procederemos a encontrar el ángulo, o sea, la dirección del vector. Recuerden que la dirección se expresa mediante un ángulo. Entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Ya que tenemos aquí el dibujo, podríamos intentar encontrar este ángulo que estoy dibujando por acá. Este ángulo alfa, que sería un ángulo pues agudo, ¿no? Entonces podríamos encontrar alfa aplicando ¿qué cosa? Ajá, José ya lo ha calculado, parece, ¿no? El arco tangente, ¿no? Como lo dice Alexander, ¿no? Entonces sería arco tangente. Arriba, recuerden, ponen el cateto opuesto, que sería 3.1, y el adyacente, que sería 2.5, ¿no? Listo. Entonces, aquí pues alfa estaría saliendo, a ver, por ahí ya creo que lo tiene alguno. A ver, vamos a ver. Arco tangente de 3.1 entre 2.5. Ajá, ya lo calculó, me parece, Daniel, ¿no? Sí, pues sí, Giancarlo, y Noelia también. 51. Vamos a ponerle 51.1 sale, ¿no? 51.1. Ya. 51.1 grados. Entonces, bueno, para calcular el ángulo θ, que es el que nos interesa, pues tendremos que simplemente restar, ¿no? 180, ¿no? Entonces sería 180 grados menos el ángulo alfa que acabamos de encontrar, que es 51.1 grados, ¿no? Y bueno, ajá, Dendi, Noelia ya lo calculó, ya. Bueno, pongamos 128.9, ¿no? Listo. 128.9 grados sexagesimales. Ahí está, ¿no? Eso sería pues la dirección del
vector. Listo. Entonces, ya tenemos dirección. Nos faltaría ahora solamente encontrar el vector unitario. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer para hallar un vector unitario? Ajá. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer? Así es, tal como lo dice José y Alexandra, ¿no? El vector entre su módulo, exactamente, el vector entre su módulo. Entonces, bueno, hallemos eso. Sería, ¿no? El vector unitario sería el vector, en este caso R, sobre su módulo, ¿no? Ya está. Entonces, hace un rato habíamos encontrado que R era menos 2.5, 3.1. Entonces, pongamos eso. Menos 2.5, 3.1 entre el módulo que encontramos que es 3.98. Ajá. Entonces recuerden que lo que tenemos que hacer es dividir cada componente entre 3.98. A ver, ayúdenme con la división. Sería menos 2.5 entre 3.98 sería, ¿cuánto queda? Ayúdeme con las componentes, ¿cómo serían? Ajá, ahí por ahí está proponiendo Dendi menos 0.63, ya. Menos 0.63, coma. Y la otra componente, 3.1 entre 3.98, sería... Ajá. 0.78, ¿no? Ya está. 0.78. Y ya está. Eso sería pues el vector unitario, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió el problema? Ya, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Hasta ahí cuánto tendríamos? Bueno, entonces pasemos pues a ver ahora un problema en donde tengamos que utilizar. A ver, por ahí David nos dice, profe, siempre para encontrar la resultante hay que descomponer. Bueno, en la mayoría de los casos sí, pues, ¿no? Porque vas a tener que expresar pues al vector en función de sus componentes, ¿no? Ajá. En la mayoría de los casos, ¿no? Ahora sí, claro, como dice José, ¿y cómo hallaríamos la dirección de un vector en 3D? Ah, bueno, en el caso de un vector en 3 dimensiones, recuerden pues que no solamente se utiliza un ángulo, ¿no? Se utilizan 3. Y en ese caso, utilizaríamos pues, los cosenos directores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ya, entonces, ahí lo que tendrían que hacer es aplicar el arco coseno, pues, ¿no? Para poder encontrar los ángulos. ¿Sí? ¿Sí se me entendió? Para poder ver otro problema. Veamos algo sobre momento de fuerza. Ajá, con los arcos coseno, pues claro. Si quisieras los ángulos, pues, ¿no? ¿Sí? Pasamos a ver algo sobre estática, ¿sí? Listo. Abrimos una nueva página, pues. Entonces ponemos problema. Ajá. Y, a ver, vamos a dibujar aquí una especie de barra. A ver, vamos a ver. Dibujemos acá algo así. Aquí tenemos una barra.
Más o menos algo así. Ajá. Luego por acá, digamos, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos, sí, que esta barra está articulada por aquí, por este punto, que le vamos a llamar el punto O. Vamos a imaginarnos, ¿no?, que por ese punto O está pasando un eje de giro. ¿Está bien? Toda la barra estaría en el plano de su pizarra, ¿sí? Toda la barra estaría en el plano de su pizarra y el eje pues estaría pasando perpendicularmente pues al plano de su pizarra por el punto O. ¿Está bien? A ver, muchachos, hay algunos pues que no están tomando en serio, creo que lo que estamos haciendo. Si no les parece interesante, mejor, ¿por qué no se retiran? Porque yo estoy haciendo esta videoconferencia pues para ayudar a los que les interesa, pues, ¿no? Pero si no les interesa a algunos, pues yo pienso que no sé qué hacen acá. Están perdiendo su tiempo. ¿Sí? A ver, pues. Bueno, entonces, sigamos, pues. A ver, aquí vamos a dibujar algunas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pongamos acá una fuerza de 10 newtons, ¿sí? A ver, pongamos por acá otra fuerza de 20 newtons, ¿sí? Otra fuerza por aquí, digamos de 5 newtons. Ajá. Vamos a suponer que esta última fuerza, la de 5 newtons, está formando con la horizontal un ángulo de 40 grados. Ya está. Y vamos a poner una tercera fuerza, una última fuerza, mejor dicho, por acá, así, ¿sí? Cuyo valor desconocemos. ¿Está bien? Vamos a imaginarnos que queremos encontrar el valor de esa fuerza. Ajá. Y ahora vamos a poner esta distancia igual a 2 metros. Ahí está. Vamos a poner por acá 3 metros. Vamos a poner por aquí 2 metros. Por aquí ponemos 3 metros. Y por acá ponemos 4 metros. Ahí está. Listo. Ajá. Bueno. Entonces, ¿no? Aquí pues, además de todas estas fuerzas, ¿sí? Además de todas estas fuerzas que he graficado, definitivamente pues que si este cuerpo está girando alrededor pues de un eje que pasa por O, pues necesariamente por aquí debería de haber alguna fuerza, ¿no?, que llamaremos R, cuyo valor, a ver, vamos a tratar también de determinar, ¿sí? Vamos a ver si es posible encontrar el valor de esa fuerza. Listo, vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que todo esto está en equilibrio, ¿sí? Entonces pongo acá, en equilibrio. Ahí está, en equilibrio. Entonces, si consideramos esto en equilibrio, entonces, a ver, ¿cómo haríamos para encontrar tanto F como el valor de R, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar pues las dos condiciones de equilibrio. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones de equilibrio? ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio? Si estamos hablando de que toda esta estructura, pues, imagínense, ¿no? Digamos que está en reposo, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? La primera, suma de momentos igual a 0, tal como lo menciona José. Ajá, los de momento de fuerzas, ¿no? Y la otra condición, ¿cuál era? ¿Se acuerdan?
¿sí? La suma de momentos de fuerza o de torque es igual a cero. Esa era la segunda condición, ¿no? Y la primera condición, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ahí está, tal como lo menciona Daniel, ¿no? La suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? Efectivamente, la fuerza resultante, así es. Entonces pongamos pues eso por un costado, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Esta sería nuestra primera condición de equilibrio. Y la otra sería sumatoria de momentos, o también conocido como torques, igual a cero. Esta sería la segunda condición de equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para decir que esto realmente esté en equilibrio, no basta que cumpla una de las condiciones, tiene que cumplir las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, me parece que aquí más conveniente sería partir utilizando la segunda condición, ¿sí? Vamos a utilizar la segunda condición. Para esto vamos a evaluar los momentos de fuerza, todos respectos del eje que pasa por el punto O. ¿Está bien? Listo. Entonces procedamos, pues. A ver. Por ejemplo, para el caso de la fuerza de 10 newtons, aquí lo pongo. Vamos a tratar de hallar el torque de esa fuerza. Ajá. Entonces, tal como está dibujado esto, ¿sí? Me podrían decir cuál es el brazo de palanca de la fuerza de 10 newtons respecto al eje que estaría pasando por O. ¿Cuál es su brazo de palanca? ¿Alguien lo ve? Allá por ahí lo está mencionando Dendy, ¿no? Que sería 4 metros, efectivamente, ¿no? Así es. Muy bien, Daniel y David, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, ¿cómo se nota eso? Recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es trazar la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza no es otra cosa que su prolongación. Entonces trazamos pues la línea. Ahí está. Estamos prolongando a la fuerza. Y ahora lo que hacemos es desde por donde está pasando el eje, o sea desde O, trazamos otra línea. Ajá, entonces sería algo más o menos así. Ahí está. Entonces, este segmento que está cortando perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza, o sea, me refiero a todo esto que estoy ahorita resaltando de rojo, todo eso sería el brazo de palanca. Entonces, si ustedes se fijan bien, ¿no? Tal como lo mencionan sus compañeros, sería pues 2 más 2, 4 metros. Eso sería el brazo. Ajá. Ahora, ya tenemos el brazo de palanca. Ahora la otra pregunta sería, ¿no? Debido a esta fuerza, la estructura giraría en sentido horario o antihorario. A ver, ¿en qué sentido giraría todo esto? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿no? Ajá, muy bien, antihorario, ¿sí? Entonces, si para alguno le resulta difícil, ¿sí? Si para alguno le resulta difícil determinar el sentido por la posición de la fuerza de 10 newtons, no hay problema. Recuerden que lo importante es la línea de acción. Lo que podrían hacer es simplemente trasladan a la fuerza y la ponen aquí, miren. ¿Sí? Aquí ponen la fuerza de 10 newtons y ahora se hace más evidente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces necesariamente pues el giro debido a esta fuerza debería de ser así, ¿no? Tal como lo están mencionando sus compañeros en sentido antihorario. Entonces por eso sería pues como lo menciona Dendy, ¿no? Sería positivo, ¿no? Entonces ponemos así pues, ¿no? Positivo. Ajá. Sería la fuerza 10 y bueno el brazo de palanca que es 4, ¿no? Entonces tendríamos 40 newton metro. Eso sería el torque debido a esa fuerza. Muy bien. Ahora vamos a tratar de encontrar el torque, pero debido a la fuerza de 20 newtons. ¿Sí? A ver, dígame, en esta ocasión, ¿cuál vendría a ser el brazo de palanca?
¿Cuál sería el brazo de palanca? Ajá, Dendy nos propone 3 metros. ¿De acuerdo con Dendy todos? ¿Sí se observa? 3 metros. ¿Sí? Ajá. Ahí está, ¿no? 3 metros, exactamente. Así es. ¿Sí? Ah, Nicole me pregunta ¿por qué 3 metros? No, no está claro por qué 3 metros. Ya, mira, lo que tienes que hacer, como les mencionaba hace un rato, es trazar la línea de acción de la fuerza, o sea, simplemente la prolongas. Ahí está, estoy prolongando a la fuerza de 20. Y ahora lo que haces es, desde el punto O, trazas el segmento que corte perpendicularmente a esa línea de acción. Aquí lo estoy trazando, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Entonces, lo que voy a pintar ahorita de color verde vendría a ser el brazo de palanca de la fuerza de 20. Ahí está. Todo esto que estoy pintando de verde sería el brazo de palanca. Y como verás, eso que he pintado de verde, pues ¿cuánto vale? Vale 3 metros, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué el brazo de palanca es 3 metros? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ah, ya, muy bien, listo. Entonces, ahora, el siguiente paso sería, pues, ¿no? ¿Hacia dónde giraría la estructura debido a esta fuerza? ¿No? Por ahí creo que ya lo habían dicho, o todavía. ¿Hacia dónde sería? ¿Sería antihorario u horario? Antihorario, ¿no? Ajá, tal como lo está diciendo Dendy. Antihorario, efectivamente, así es. Entonces, otra vez positivo, ¿no? Entonces ponemos 20 por 3, ¿no? Entonces quedaría 60 newton metro. Ajá. Ahí está, pues. Listo. Listo. Entonces, ahora pasemos a la fuerza de 5 newtons, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Para poder evaluar el torque que hace la fuerza de 5 newtons, vamos a recurrir a lo siguiente. Vamos a recurrir a la descomposición. ¿Sí? Vamos a descomponer esta fuerza en una componente, digamos, vertical, algo así, y una componente horizontal. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, a ver, esta componente, la horizontal, pues sería, ¿no? 5 coseno de 40. Ajá. Y esta sería, pues, 5 seno de 40, ¿no? El opuesto al ángulo. Entonces, la pregunta es, pues, ¿no? ¿Cuál de estas componentes, la 5 coseno de 40 o la 5 seno de 40, es la que en realidad va a ser torque? ¿Cuál creen ustedes? O tal vez las hacen los dos, no sé. A ver, díganme, ¿cuál creen que hace torque? ¿Cuál estaría haciendo torque? ¿5 seno de 40 o 5 coseno? Ajá, José nos dice 5 seno, ¿no? Seno de 40, ¿ya? Recuerden pues que cuando la línea de acción de una fuerza cruza el eje, entonces esa fuerza no hace torque. Y eso es precisamente lo que estaría pasando con la componente cuyo valor es 5 coseno de 40. Su línea de acción cruza el eje que pasa por O. Por eso esa componente no la tomamos en cuenta. Solamente vamos a tomar en cuenta a 5 seno de 40. Ahora, en relación a 5 seno de 40, ¿cuál es el brazo de palanca? Por ahí creo que alguien lo mencionó. ¿Cuál sería el brazo de palanca de esa fuerza? ¿Cuál sería el brazo de palanca respecto al eje que pasa por O? Ahí está, tal como lo menciona Dendy, ajá, y Smash, sería 3, ¿no? Así es. Y también Noelia, muy bien. Ahora, ¿el sentido sería horario o antihorario? ¿Sería horario o antihorario? ¿Hacia dónde giraría la estructura debido a 5 seno de 40? Antihorario, ¿no? Así es, correcto. Entonces otra vez positivo.
A ver, entonces ponemos acá positivo, ¿no? La fuerza que es 5 seno de 40. Ahí está. Y el brazo de palanca, como lo mencionaron, que sería 3, ¿no? Entonces, a ver, dígame, ¿cuánto está quedando esto? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sería... A ver, sería 5 por seno de 40. Y a esto lo multiplicamos por 3. Nos estaría quedando, ajá, tal como lo menciona José, ¿no? 9.6. Ajá, muy bien, 9.6, correcto. Entonces apuntamos eso, 9.6 newton metro. Ajá, listo. Eso sería pues el torque, ¿no? Ahora, en relación a la fuerza R que está a la izquierda, R, como verán, está cruzando el eje de giro. Entonces, la pregunta es, ¿R hace torque? ¿No? La fuerza R que hemos dibujado y que está pasando por O, ¿haría torque? ¿Hace torque o no hace torque? No hace, ¿sí o no? Exactamente. Como cruza el eje, no hace torque. Entonces ponemos el torque de R sería 0, ¿no? Ajá. Ahora nos estaría faltando nomás considerar a la fuerza F, cuyo valor queremos encontrar, ¿sí? Bueno, tal como está dibujado el vector F, es un vector horizontal, verán, ¿sí? ¿Me podrían decir cuál es el brazo de palanca de esta fuerza F respecto al eje que pasa por O? ¿Cuál sería su brazo de palanca? Ahí está, tal como lo menciona José y Noelia, sería pues 4 metros, ¿no? A ver, Alexander dice 7, no, en realidad. Miren, otra vez, voy a trazar la línea de acción de F, ¿sí? Recuerden, la línea de acción es simplemente la prolongación de la fuerza. Ahí está, la línea amarilla. Entonces, ahora lo que hacen es, desde el lugar por donde está pasando el eje, o sea, desde el punto O, trazan el segmento que corte perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. Ahí está, cortando perpendicularmente. Entonces, el brazo de palanca de F va a ser lo que ahorita voy a ver, voy a sombrear, digamos, de azul. Ahí está, voy a ponerlo de azul. Todo esto, ¿sí? Esto es el brazo de palanca de F. Y como verán del gráfico, eso sería 4 metros, pues, ¿no? Claro, en este caso siempre es trazado desde el eje, pues, Manuel. Ajá, siempre es desde el eje. A ver, pero aquí nos dice respecto al eje Y. No, no. Por eso, el eje acá, miren, el eje está pasando perpendicularmente al plano de su pizarra. O sea, toda la estructura está en su pizarra. Toda la estructura en su pizarra. Ahora, el eje, imagínate pues, ¿no? Que es una línea que está cruzando por el punto O perpendicular al plano de tu pizarra. O sea, como si saliera de tu pantalla una línea por el punto O. Eso sería el eje. Claro, le puedes llamar Y, cualquier nombre le puedes dar, ¿no? El asunto es que esté claro para ti que es perpendicular a tu figura, en este caso, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí se entendió, ¿no? Cómo es que se halla el brazo de palanca de F, ¿no? Los 4 metros, ¿sí? Ya, listo. Entonces, miren, ahora F haría girar, ajá, ahora F haría girar, ¿en qué sentido? A ver, Nicole dice, ¿a cuál 3 corresponde el horizontal o el vertical en el caso de 5 newtons? Ah, ya, en el caso, ya, a ver.
voy a sombrearlo ahorita, Nicole, un ratito. Vamos a ponerlo acá. ¿De qué color le ponemos? A ver, ya, de este color. Mira, ve. Aquí lo que haces es, desde el lugar por donde está pasando el eje, o sea, el punto O, ¿sí? Trazas el segmento que corte perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. Ahí está, pues, la perpendicular. Entonces, ahora voy a sombrear, ¿ya? Todo esto que estoy sombreando, ¿sí? Todo esto vendría a ser el brazo de palanca de la fuerza cuyo valor es 5 seno de 40. Por eso decíamos hace un rato, pues, ¿no? Que el brazo de palanca de esa fuerza vale 3 metros. ¿Sí se entendió? ¿Por qué es 3 metros? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, muy bien, listo. Entonces me estaban diciendo por ahí que, por ejemplo, Giancarlos, creo, me decía que debido a F, ¿no? La estructura giraría ahora sí en sentido horario, ¿no? Entonces, si es horario, ¿el torque es de qué signo? ¿De qué signo es el torque? Si es horario. Ajá, tal como lo menciona Noelia, el torque sería de signo. No, Dendy, es negativo. Recuerda, antihorario es positivo y horario es negativo, ¿no? Entonces ponemos eso, pues, sería el torque de F, ponemos menos F, y el brazo de palanca que habíamos dicho que era 4 metros, pues, ¿no? Ahí está, 4 metros. Muy bien. Entonces, torque resultante implicaría pues sumar todos los torques, ¿no? Entonces procedamos pues a sumar, ¿sí? Entonces ponemos, ¿sí? El torque resultante sería, ¿no? Respecto del eje que está pasando, claro, por O, sería, a ver, comenzamos a sumar. Pongamos, a ver, sería 40, 60, 9.6, ¿no? Ya. 40, 60, 9.6, 0 y F por 4. Ajá. Y como todo esto tiene que salir igual a 0, porque así lo dice la segunda condición. Ajá, Dendy. Y bueno, Smash también calcularon F, ¿no? A ver, veamos. Vamos a ver. A ver si sale así. Sería 40 más 60 más 9.6 y entre 4, ¿no? Ajá, ajá, coincido con ustedes, sería 27.4, correcto. 27.4 newtons, ¿no? Esa sería la fuerza, efectivamente, así es, correcto, así es. Muy bien, entonces ya hemos encontrado pues el valor de F, que es lo que nos pedían en el problema. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para encontrar el valor de R? Entonces, para esto, lo que vamos a utilizar es la primera condición de equilibrio, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, para esto nos vamos a ayudar ahora de ejes de coordenadas para trabajar de una forma más ordenada. A ver, voy a ponerlo acá, ¿sí? Voy a poner así nuestros ejes, el eje X y el eje Y. X que sea pues horizontal y Y vertical, así como está, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente, decimos, en X, ¿sí? En X, la sumatoria de fuerzas debería de ser igual a 0, y lo mismo tiene que suceder para Y. Entonces podríamos hacer lo siguiente, miren, aquí ya que está R dibujado, podríamos dibujar sus componentes, sería así, miren, un vector así, que le llamaré pues Rx, y un vector así, que le voy a llamar Ry, que aún no conozco, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, de la figura, dígame, ¿cuáles son los vectores
positivos o los números positivos si estamos analizando en X. A ver, ayúdeme con eso. ¿Cómo quedaría? Si analizamos en X, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los vectores positivos? Ajá. Sería 3. 3. ¿Por qué 3? ¿De dónde están sacando 3 ustedes? ¿A qué se refieren con 3? Ah, están calculando 5 coseno de 40. Ya, muy bien, listo. Entonces ponemos acá pues 5 coseno de 40. Ya, listo. Entonces de ahí tenemos, ¿qué otro? Rx, ¿no? Ajá. Ponemos más Rx, correcto. De ahí, ¿qué más sigue? De ahí ya no hay más, me parece, ¿no? Ajá. Y de ahí tendríamos las fuerzas negativas, ¿no? ¿Cuáles serían las fuerzas negativas? Ajá, F, ¿no? 383. No, ¿cuál? A ver. ¿Cuáles son las fuerzas negativas aquí? Serían pues F y 20, ¿no? ¿No? Así es, 20. Entonces ponemos acá menos 20 y F también, ¿no? Sí, que sería 27.4, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿hay alguna más? Ya no hay, ¿no? F5, Rx y ya no hay más, ¿no? De las horizontales ya no hay más, me parece. Entonces, todo esto, recuerden, tendría que sumar 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí Rx, ¿cuánto nos estaría quedando? A ver, ayúdeme con el cálculo. ¿Cómo sería? Sería 20 más 27.4 menos 5 por coseno de 40. Sería, a ver, ayúdeme, ¿cuánto quedaría Rx? Ajá, muy bien, Alexander ya le salió, a Nicole 4.8, no Nicole, observa, tal vez tu calculadora está configurada en otro ángulo, estamos trabajando en sexagesimales. A Noelia también le salió 43.56, 9, ya, pongámosle pues 43.6, pues, redondeemos, sería con decimal, 43.6 newtons, ¿no? Ajá, listo. Entonces, ya tenemos la componente X de R. Ahora encontremos la otra componente. ¿Sí? Analicemos pues ahora en Y. Pongamos acá, en Y. Entonces lo pongo por aquí esto, para que no estorbe. Ya está. Entonces veamos de nuevo nuestra gráfica, ¿no? Ah, estoy tapando. A ver. Dígame, a ver, ¿cuáles serían, ahora analizando en Y, nuestras fuerzas positivas? ¿Cuáles serían las fuerzas positivas acá? Ajá, 5 seno de 40, ya está. Entonces pongamos eso, sería, ¿no? 5 seno de 40, ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más sería? Ajá, 5 seno de 40. De ahí RY, muy bien, así es, ponemos RY, RY, ya, ¿hay alguna otra más? Ya no veo más, ¿no? Ajá, muy bien, tal como lo dice Elizabeth y Ruth, sería menos 10, pues, ¿no? Ajá, muy bien, ponemos menos 10, ahí está, menos 10, y de ahí, ¿hay alguna otra?
Mm, ajá, claro, negativo, pues, ¿no? Ya tenemos, ya no hay otra vertical, ¿no? Sí, creo que eso ya sería todo. Así es. Entonces, todo esto, pues, tiene que ser, sí, tiene que ser, pues, igual a cero, ¿no? ¿Sí? Para que se cumpla, pues, la primera condición de equilibrio. Entonces, dígame, ¿no? ¿Cuánto sería la componente Y de la fuerza R, de la reacción en la bisagra o en el pivote, pues, ¿no? De la estructura. Entonces quedaría, ¿no? 10 menos 5 por seno de 40, ¿no? Nos estaría saliendo, ajá, ya lo han calculado, 6.70, ¿ya? Redondeamos, pues pongámosle 6.8, ¿sí? Pongámosle así, 6.8 newtons. Ahí está. Ya tenemos las dos componentes, pues, ¿no? Las dos componentes. Muy bien. Entonces, esas dos componentes, como ustedes observarán, pues, en su figura, son las componentes ortogonales del vector R. ¿Y qué nos estaban pidiendo en el problema? Estamos tratando de encontrar únicamente el valor de R, ¿sí? Entonces, si queremos el valor de R, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Si queremos el valor de R y conocemos las componentes, ¿qué haríamos? Ya tenemos los valores de las componentes. Ajá, queremos el módulo, exactamente. Pitágoras, ¿no? Efectivamente, así es. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces hagamos eso, ¿no? Entonces ponemos acá el valor del vector R sería, ¿no? La componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Muy bien, reemplazamos. Sería, ¿no? 43.6 al cuadrado más 6.8 al cuadrado. A ver, dígame, ¿cuánto está saliendo el valor de R? A ver, vamos a ver. Sería 43.6 al cuadrado más 6.8 al cuadrado. Saldría 44.1, ¿no? Ajá, pongamos eso, pues 44.1 newtons. Ahí está, ¿no? Eso sería pues el valor de la reacción, ¿no? De la bisagra sobre la estructura, ¿no? Porque por ahí es que se estaría articulando, ¿no? ¿Sí? Ya, bueno, hemos concluido con el problema. ¿Sí se entendió el problema? ¿Sí se logró entender? ¿Sí se entendió o hay alguna pregunta que me quisieran hacer? A ver, ajá, David nos dice que sí se entendió. Lo único, profe, es que quisiera saber de dónde sale el vector R. ¿A qué se debe? Ah, ya. Mira, vamos a regresar a la figura, ¿ya? Mira. A ver, vamos a poner esto por un costado. Mira. Sí, aquí lo que tienes es una estructura que estaría articulada. O sea, imagínate pues que tienes una bisagra justo en el punto O, ¿sí? Es algo así como una puerta, pues, ¿no? Una puerta puede girar gracias a que está pues conectada a la pared mediante una bisagra, ¿sí o no? Algo así, más o menos. Entonces, esta estructura pues está interactuando con la bisagra y debido a ese contacto es que estaría apareciendo precisamente la fuerza R. Es por eso que aparece esa fuerza. A ver quién me preguntó eso. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué R? ¿Por qué aparece R aquí en la estructura? ¿Sí? Listo. Ajá. Ya pues. Muy bien. Entonces, ¿podemos ver otro problema? ¿O hay alguna pregunta más? Más o menos.
Bueno, pues entonces veamos pues otro problema. A ver, abrimos una nueva página y ponemos problema. Bueno, a mí me gusta bastante movimiento parabólico porque concentra pues los dos movimientos que hemos visto, ¿no? MRU, MRV. Daniel nos está preguntando cuántas preguntas vienen. En realidad no lo sé, porque como les mencioné en clase, eh, los exámenes finales los elaboran pues una comisión, ¿no? Entonces yo no he pertenecido a la comisión de física general. Entonces no tengo ni idea pues qué va a venir, ¿no? Pero sin embargo, como este lo está mencionando Alexander por ahí, sí, les podría ayudar, ¿no? Los exámenes finales que he publicado en mi blog, ¿no? De los ciclos pasados, ¿no? Entonces, más o menos les va a poder orientar, ¿no? Cuál es la tendencia, ¿no? En relación a las preguntas. Sí, pero no les puedo decir pues qué temas van a venir porque no lo sé en realidad. Ajá. Bueno, pues entonces veamos un problemita sobre este movimiento parabólico, ¿sí? Un problema sencillo para recordar el movimiento parabólico. A ver, vamos a imaginarnos pues que tenemos un proyectil y ese proyectil pues describe pues una trayectoria más o menos así, una parábola, ¿sí? Vamos a utilizar aquí como aceleración de la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Vamos a imaginarnos pues que este proyectil, ¿sí?, es lanzado con una rapidez, digamos, de 50 metros por segundo. Ahí está. Vamos a imaginarnos también que este vector velocidad está formando pues con el eje horizontal, con la horizontal, digamos que está formando, no sé, pues pongámosle 75 grados. Ahí está, 75 grados. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos, ¿no?, que el proyectil se localiza por acá en un instante posterior. Digamos que esto es el instante de 2.8 segundos. Ajá. Entonces en ese instante vamos a tratar de averiguar lo siguiente, ¿sí? Vamos a tratar de averiguar cuál es la velocidad del proyectil. Vamos a tratar de averiguar cuál es la rapidez del proyectil. Recuerden, la rapidez es el valor de la velocidad, ¿sí? ¿Qué más? Podríamos tratar de averiguar la posición del proyectil. Ajá. La posición del proyectil. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos averiguar de acá? Ya, dejémoslo ahí. Vamos a imaginarnos que todo, ¿sí?, parte pues del origen de coordenadas. Ahí está, ¿no? El 0,0, desde donde estaría partiendo el proyectil, el origen. Entonces, cuando se encuentre pues por acá, pues tendrá como coordenadas x, y. Vamos a tratar de hallar eso, pues, ¿no? X y y. Listo. Entonces, recuerden pues que en un problema de movimiento parabólico, lo primero que hay que hacer es descomponer al vector velocidad, ¿sí o no?, inicial. En este caso es de 50 metros por segundo. Entonces, hallemos pues la componente horizontal, que llamamos v sub x, y la componente vertical, que llamamos v sub y inicial. No perdamos de vista que el ángulo aquí es de 75 grados, ¿sí? Entonces, a ver, ayúdenme con el cálculo. A ver, v sub x, ¿a qué será igual? Ajá,
en realidad, Noelia, es 5 coseno. Recuerda que el adyacente al ángulo es con el coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces ponemos acá 50 coseno de 75, ¿no? A ver, ¿alguno ya le salió? Ah, ya lo han calculado, ¿no? 12.9, correcto. Entonces anotemos eso. 12.9 metros por segundo. Y la otra componente, la componente vertical de la velocidad inicial, sería 50 por seno de 75. ¿Cuánto está saliendo esto? Ya lo calcularon por ahí. A ver, 50 por seno. A ver, sería 50 por seno de 75. ¿Cuánto queda? 48.3. Correcto, anotemos eso. Los 48.3 metros por segundo. ¿Ya está? Entonces hemos encontrado los valores de las componentes de la velocidad inicial. Ajá. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan cómo era el movimiento horizontal en el caso de un movimiento parabólico? ¿Cómo se comportaba? ¿Se acuerdan cómo era? Recuerden que el movimiento parabólico pues es un movimiento compuesto, ¿no? Entonces, el movimiento horizontal era con velocidad constante o con velocidad variable. Así es, Manuel, efectivamente, la velocidad es constante. Ajá. Entonces, esta velocidad cuyo valor es 12.9 nunca va a cambiar si estamos hablando de movimiento parabólico, ¿sí? Así es, entonces el movimiento horizontal se comporta como un MRU, mientras que el vertical sí, pues no cambia debido a la aceleración de la gravedad. Como un MRV se comporta el movimiento vertical. Ajá, listo. Entonces, como ya conocemos una de las componentes, ¿sí? Al final, bueno, nos faltaría determinar cuál será la componente y de la velocidad al cabo de 2.8 segundos. Entonces, si queremos determinar velocidad final, conocemos velocidad inicial, conocemos aceleración y conocemos tiempo, ¿qué fórmula utilizamos para hallar la velocidad al final? ¿Se acuerdan de las fórmulas? Primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Cuál de las fórmulas sería la más conveniente para hallar velocidad final? Primera, segunda, tercera o cuarta. La primera, pues del MRV, así es, Giancarlos, así es, sería la primera. Entonces ponemos, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ajá. Pero no se olviden que esta fórmula la vamos a aplicar al movimiento vertical únicamente, ¿sí? Nada más que a ese movimiento. Muy bien, entonces procedamos. Ojo, yo les sugiero utilizar, ¿sí? Al menos en movimiento parabólico, yo les sugiero utilizar las ecuaciones desde el punto de vista vectorial, ¿sí? Porque el movimiento parabólico pues es ascendente y descendente, ¿no? Entonces, bueno, es una sugerencia. Ahora, ponemos así, pues, ¿no? Sería velocidad final. La velocidad inicial sería pues un vector que apunta hacia arriba. Entonces, si está apuntando hacia arriba, el número será positivo o negativo. Si el vector apunta hacia arriba sería ¿sí? ¿Cómo representamos normalmente a un vector que apunta hacia arriba? Por un número de signo positivo, pues, ¿no? Así es, exactamente. Entonces ponemos 48.3 positivo más. Ahora, la aceleración vertical, ¿sí? La aceleración vertical que está experimentando el proyectil, ¿cuál es? ¿Cuál es la aceleración vertical que experimenta el proyectil? La de la... ¿Cuál es la aceleración vertical? Ajá, así es, pero ¿cuál es? Pues, ajá, sería un vector, claro, representado por un número negativo, o sea, es la aceleración de la gravedad, pues, ¿no? Así es.
Muy bien, Noel, y así es, Nicole. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces ponemos menos 9.8. Ajá. Y a esto le multiplicamos pues por el tiempo, que es 2.8. Ahí está. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Cuánto estaría quedando la velocidad vertical? ¿Cuánto nos queda? Sería, ¿no? 48.3 menos 9.8 por 2.8 quedaría 20.86, ¿no? Como lo menciona Alexander, ¿no? Entonces anotemos eso. Para hacerlo más sencillo, pongámosle un decimal nomás. 20.9 metros por segundo. Recuerden que como estamos trabajando vectorialmente, como aquí nos ha salido un número positivo, esto estaría representando un vector que apunta hacia dónde. ¿Hacia dónde estará apuntando este vector? Eso significa pues que esto estaría representando un vector que apunta hacia dónde. ¿Hacia dónde estaría apuntando? Hacia arriba, así es, tal como lo menciona Nicole, ¿no? Así es, estaría apuntando hacia arriba. Ajá. Eso significa pues que el proyectil aún estaría subiendo o ya estaría bajando. Claro, así es, tal como lo dice Brian, ¿no? Aún estaría subiendo, así es, ¿no? Muy bien. Entonces, quiere decir pues, ¿no? Que si tuviésemos que graficar, ¿no? El vector velocidad al cabo de 2.8 segundos, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos un vector así, vertical, hacia arriba, y otro así, horizontal, apuntando hacia la derecha, ¿no? El vector horizontal tendría un valor, eso lo hemos hallado, 12.9 metros por segundo, mientras que el vector vertical sería pues, ¿no? 20.9 metros por segundo. Ya está. Entonces usamos pues el método del paralelogramo para suma vectorial. Ajá. Y bueno, como ustedes observarán, aquí la diagonal sería pues la resultante, o sea, el vector velocidad. Esto, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Ese sería nuestro vector velocidad. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en el problema? Nos piden precisamente el vector velocidad, que lo expresemos. Entonces, el vector velocidad sería, ¿no? 12.9 y más 20.9 J, y esto, bueno, estaría en metros por segundo, ¿sí? Eso sería pues el vector velocidad al cabo de 2.8 segundos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si nos interesa también la rapidez? Recuerden, ¿no? Les mencionaba que la rapidez es el módulo del vector velocidad. ¿Qué hacemos si queremos el módulo? Simplemente, otra vez, aplicamos el teorema de Pitágoras. Exactamente, así es. Pitágoras. Entonces, ponemos acá el módulo de la velocidad. La rapidez sería, ¿no? 12.9 al cuadrado más 20.9. Ahí está. Entonces, a ver, ayúdenme muchachos, ¿cuánto estaría quedando pues el módulo? Sería 12.9 cuadrado más 20.9 y le sacamos la raíz, ¿no? Sería 24.6, ¿no? Así es, muy bien, así es. Sería 24.6 metros por segundo. Ajá, eso sería la rapidez. Listo. Entonces, además nos están pidiendo en el problema que determinemos la posición del proyectil, en donde va a estar al cabo pues de 2.8 segundos, ¿no? Entonces estamos asumiendo, ¿no? Que está comenzando del origen de coordenadas. Entonces,
Para eso, recordemos, ¿no?, que el movimiento horizontal es responsabilidad pues de la componente horizontal de la velocidad. Y bueno, entonces por eso es que tendríamos que utilizar la siguiente ecuación. Ponemos, ¿no?, x es igual a la componente x de la velocidad por el tiempo. Recuerden que esta ecuación que estoy poniendo es una ecuación de MRU, porque el movimiento horizontal decimos que se comporta como un MRU, ¿no? Entonces la velocidad horizontal hace un rato la hemos determinado, salió 12.9, ponemos por acá 12.9, y el tiempo nos dicen que evaluemos al cabo de 2.8 segundos, entonces ponemos 2.8. Listo. Entonces, a ver, dígame cuánto está saliendo. 12.9 por 2.8, ¿no? O sea, sería 36.12. Correcto. Entonces ponemos eso. Vamos a ponerle 36.1 metros. Ahí está. Eso sería la componente X de la posición. Ahora encontremos la componente Y. Para esto recordemos, ¿no?, que el movimiento vertical es un MRV. Entonces podríamos usar esta fórmula, ¿no?, la tercera que pusimos en clase. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero recuerden que la ecuación la vamos a aplicar para el movimiento vertical, por eso le pongo el subíndice Y. Entonces, muy bien, ese desplazamiento, ¿sí?, en el problema, ¿sí?, en el problema, como ustedes verán, todo esto verticalmente sería precisamente Y, ¿sí? Entonces, aquí en nuestra ecuación, pues reemplazaremos y pondremos Y. Hacia arriba estaría desplazándose. Eso significa pues que será pues positivo, ¿no? Sería Y positivo. Ahora, la velocidad vertical inicial también es un vector que apunta hacia arriba, ¿no? Habíamos encontrado que su valor es 48.3, ahí está en la pizarra. Entonces ponemos 48.3. ¿Al cabo de qué tiempo? Al cabo de 2.8 segundos, más un medio. ¿Cuál es la aceleración vertical? ¿No? Hace un rato decíamos, es la aceleración de la gravedad, pero como vector se representa por un número negativo, menos 9.8, otra vez 2.8 y al cuadrado. Entonces dígame, ¿no?, ¿cuánto estará saliendo Y? Sería, ¿no?, 48.3 por 2.8, 9 por 2.8 cuadrado. ¿Cuánto queda? A ver. Ahí está, ya le salió, ¿no? A Noelia, Alexander, a Giancarlos, así es, 96.8. Listo. Anotamos eso. 96.8 metros. Y eso sería precisamente la posición, ¿no? Ahora, si quieren expresarlo como un vector, pues ponemos así, ¿no? R sería, ¿no?, 36.1 más, perdón, aquí nos faltaría el unitario que sí, más 96.8 J, y todo esto estaría en metros, o si prefieren también podemos expresar esto como par ordenado, ¿no? 36.1, 96.8 metros. Ahí está, ¿no? Las dos formas de expresar el vector de posición. Ajá. Sí, bueno, llegamos pues al final del problema. ¿Se puede entender? Bueno, a pesar de la pausa que tuvimos. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Listo, pues. Ajá. Bueno, pues muchachos, creo que ahora sí lo vamos a dejar ahí. Bueno, quedarían pendientes algunas cosas, ¿no? Que repasen, por ejemplo,
cinemática circular, un poco de eso y bueno, lo último que hemos hecho de dinámica también, ¿no? Les aviso que las pizarras, las fotos de las pizarras ya las he publicado, ¿sí? Denles una mirada también, ¿sí? Por si acaso, ¿no? No lo sé, puede ser que venga, Carlos, un problema de MSU. La verdad, como les decía, en serio que no sé qué temas han considerado para el examen, ¿no? Ajá. Pero por si acaso, denle una mirada, pues, ¿no? A cinemática circular, ¿no? Sí, a dinámica, también lo que hemos hecho últimamente, pues, ¿no? En la clase. Ajá. Sí, pues no creo que sea conveniente que sigamos, porque es tarde, ya yo supongo que necesitan también descansar, pues, ¿no? Ajá. Sí, entonces no se olviden, pues, no se olviden llevar sus calculadoras, sí, sus calculadoras, científicas, pues, ¿no? No se olviden para que puedan, realizar sus operaciones, si no van a tener problemas con eso, ¿ah? No les van a dejar prestarse calculadoras, ¿sí? Muy bien. Ajá. La planchita. Bueno.